Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. El libro de Lucas, capítulo 5. ¿Cuántos se encontraron? Digan amén. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tema, desde ahora serás pecador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amado Dios y Padre, Señor, quiero darte las gracias por esta oportunidad, Señor Dios, y este día que tú nos has preparado para poder, Señor, reunirnos juntos en tu nombre, Señor. Señor, sabemos que la persona del Espíritu Santo está en este lugar. Tú lo prometiste que donde habían dos o tres congregados en tu nombre, Señor Dios, tú te manifestarías y tú te harías presente, Señor. Y aquí hay más de dos o tres, Señor Dios, que en esta mañana han dispuesto su corazón para venir a escuchar, Señor Dios, tu palabra, Señor. Ruego en este día, Señor Dios amado Padre, oh Dios amado Padre, que tu palabra, Señor Dios Padre Dios, fortalezca, anime, Señor. Oh Dios amado Padre, redarguya, Señor Dios, aliente, Señor Dios. Señor, cumple el propósito, Señor Dios, por la cual, Señor amado, tú quieres, Señor amado Padre, sembrarla en los cada uno de aquellos corazones, Señor Dios, que han sido atraídos por ti, Señor Dios. Ruego en esta mañana, Señor Dios amado Padre, que el Espíritu Santo no solamente, Señor, se mueva en este lugar donde, Señor Dios, nos estamos congregando, sino que también vayas hacia aquellos lugares, Señor, donde otros hermanos en el Señor, Señor Dios, se están uniendo, Señor Dios, a través de la red, Señor Dios Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor Dios. Deshago todo espíritu, Señor Dios, contrario, Señor Dios, que quiera, Señor, opacar, que quiera, Señor Dios, para Dios, traer, Señor Dios, un obstáculo para que, Señor, la palabra no se pueda glorificar en su vida, Señor Dios. Clamo a ti en esta mañana para que los cielos sean abiertos, Señor, y que la presencia de la persona del Espíritu Santo, Señor, se haga visible, Señor Padre, en la vida de aquellos, Señor Dios, que con corazón sincero, Padre, han venido delante de ti, Señor Dios, para buscarte en este día, Señor. Yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesús, y tu iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios, hermanos, que aconteció que Jesús, estando al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra, Señor Dios, de él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y seguimos más adelante y encontramos en la culminación, hermanos, de este relato, Señor, un milagro que hizo Jesús ante aquella multitud que tenía una necesidad. ¿Qué me habla esto? Que cuando hacemos, hermanos, rendimos nuestro corazón a tener la disposición de escuchar la palabra de Dios, siempre, Señor Dios, a la puerta de nuestros corazones está el milagro. Cuando hay disposición en nuestras vidas para entregarle el tiempo, para dedicarle, Señor Dios, nuestro corazón, para poder recibir la palabra de Dios, muchas bendiciones sobrevienen sobre nuestras vidas. Y no solamente sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la sociedad, sobre las naciones que le dan también lugar para poder escuchar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hay un pueblo, hermano y hermana, que quita tiempo de este mundo para poder escuchar la palabra de Dios, también está dando la oportunidad para que un milagro se haga presente sobre su vida. Bendigo su vida en esta mañana, que están dedicando este tiempo no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino que también para que el Señor impacte sus corazones con un milagro sobre su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué un milagro sobre su vida? Porque es indudablemente que cuando leemos esto, encontramos que los pescadores se encontraban allí en el río Genezaret. Se encontraban en un lugar, hermanos, donde en ese lugar era muy habitual que las pescas pudieran, hermanos, realizarse con gran efectividad y con gran, hermanos, abundancia. Era un lugar propicio para la pesca. Allí iban todos, aquellos expertos en las pescas, aquellos hermanos que les gustaba el mar, aquellos que tenían devoción, hermanos, por realizar eso, pero muchos también trabajaban y vivían del trabajo que hacían de la pesca. Ahora dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús, cuando se acerca, ve dos barcas que estaban sobre la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. O sea que la jornada había terminado. El trabajo, hermanos, en el cual ellos habían emprendido había culminado, pero no había culminado como ellos hubieran querido o anhelado o con el resultado que ellos deseaban. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que ellos estuvieron pescando, pero no pudieron recoger nada. Yo quiero en esta mañana meditar un poquito acerca de la frustración que debe haber sido para aquellas personas que trabajaron tantas horas y que a la hora de recoger el fruto de su trabajo vieron, hermanos, que no habían tenido nada. ¿Cuántos de aquellos hombres estarían dependiendo de que esa pesca fuera efectiva para poder quizás llegar a sus hogares y poder comprar aquellas cosas que son necesarias para el diario vivir de sus familias? ¿Cuántas personas que cuando se descendieron de esas barcas y mientras que lavaban sus redes se habían encontrado, hermanos, frustrados? Porque todo el esfuerzo que hicieron, todas las horas que dedicaron, todo el conocimiento que tenían, había sido en vano porque no habían tenido resultados. Pero qué bueno, hermanos, porque aun cuando no tenemos resultados en nuestros esfuerzos, cuando Cristo está presente, todo puede cambiar. Cuando le damos lugar a que ese lugar o esa área de nuestra vida en la cual nos encontremos infructífero, Dios puede hacer un milagro sobre nuestras vidas. Ahora, dice la palabra del Señor, hermanos, que estos hombres, hermanos, se encontraron, hermanos, con las manos vacías, con la barca totalmente vacía, con sus bolsillos, hermanos, vacías, quizás, hermanos, sin el alimento para ese día, sin las cosas necesarias para poder suplir las necesidades de su familia. Y yo creo que eso debe haber traído una gran frustración sobre sus corazones. Imagínese usted trabajar y esperar la hora de cobrar y no le pague. Imagínese usted, hermano, salir a trabajar y esperar el momento de recibir su salario para poder llegar a su hogar y poder, hermano, satisfacer las necesidades diarias de su familia, y que ve que eso quedó inconcluso porque no le entregaron nada.
Indudablemente no dice la palabra de Dios que ellos se hayan sentido frustrados, pero creo que cualquier persona que sale a trabajar, lo menos que espera es el fruto de su trabajo. ¿Qué es la frustración? Y de esto quiero hablar, porque vivimos un tiempo muy cambiante, un tiempo que a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Un tiempo en el cual a veces soñamos con cosas que parece que están tan lejos y cuando parece que estamos cerca de lograrlo, se evaporan, porque la vida es muy cambiante. Pero es bueno y oportuno, hermano, meditar un poco, porque aún en medio de las frustraciones que tengamos en la vida, tendremos que aprender a dejar, hermano, que esa emoción que produce la frustración no gobierne nuestra vida, sino poner todo en las manos de Dios, que es el que obra milagros en medio de nuestras frustraciones. ¿Qué es la frustración? Es una decepción. Y yo creo que estos hombres se habían decepcionado. Yo le pregunto hoy en esta mañana, ¿cuántos se han sentido frustrados? Se han sentido decepcionados. Se han sentido que aquello que querían alcanzar no lo lograron, como aquellos pescadores. Mire, es la decepción, el pesar causado por un desengaño. Es un sentimiento de dolor producido por un suceso desfavorable. Y verdaderamente que estos hombres pasaron esto. Un suceso desfavorable. En ningún momento cuando fueron a pescar pensaron que iban a salir con las redes vacías. En ningún momento se le pasó por la mente de lo que ellos iban a realizar. No trajían el fruto de su salario, el fruto de aquello en la cual ellos le habían dedicado tanto tiempo. Pero sin embargo, un suceso desfavorable habrá producido en su corazón una gran frustración. La frustración es un sentimiento, hermano, que si no sabemos, hermano, manejarlo en Dios, produce la depresión. Por eso hay que tener mucho, hermanos, mucha sabiduría para poder salir de esas situaciones y ponernos en la mano de Dios. Generalmente la gente, hermano, que cae en un estado depresivo es porque anteriormente a la actitud de depresión hubo algo que lo llevó a la frustración y piensa que de esa situación no va a salir. Ahora, en la Biblia encontramos hombres por los cuales pasaron momentos de frustración. Y creo también, hermanos, que cada uno de nosotros en algún momento de la vida pasamos momentos de frustraciones. Uno de ellos fue Elías. Ese hombre, hermanos, que dejó, hermanos, con la boca abierta de aquellas cosas que en Dios pudo suceder. Pero no obstante, a pesar de ser un gran hombre de Dios, no estuvo ajeno de pasar momentos en los cuales se sintió frustrado. Y se sintió frustrado precisamente en aquella área donde Dios lo había usado, en el área espiritual. Es tan así que dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando el pueblo se inclinaba a otros dioses, Él fue y confrontó, hermanos, a todo el pueblo, hermanos, para que no claudicaran sus dos pensamientos, sino que se decidieran a quién iban a seguir. Solamente él creyó en el Señor, de que Dios le iba a responder y iba a sacar la venda que el pueblo tenía y que se iban a volver a Dios. Es tan así, querido hermano, que Dios, hermano, honró, hermano, su fe. Dios honró, queridos hermanos, aquella fe que no permitió de que él claudicara y ser arrastrado por aquellas creencias que el pueblo se estaba inclinando como los dioses de Baal. Es tan así que Dios contesta de tal manera que hace caer fuego del cielo y hace que todo el pueblo que estaba claudicando diga verdaderamente: el Dios Elías es el Dios verdadero. Pero no obstante, este hombre inmediatamente después se levanta esa mujer Jezabel para declarar una palabra sobre él de que, hermano, de que al otro día lo iba a matar. Es tan así, hermano, que la frustración cayó de una manera tan profunda en su vida, dice que él escapó y huyó del lugar. Un hombre que estuvo dispuesto a pelear, hermano, por su fe, a luchar contra el enemigo y a desafiar a todo el pueblo, ahora caía en un estado, hermanos, en el cual estaba huyendo porque una voz
le estaba hablando a su oído y estaba teniendo lugar en su corazón para creerlo. Es tal así, hermano, que este hombre cayó de tal manera en una depresión que dice que se tiró bajo el enebro. Se tiró bajo ese árbol, hermanos, y deseó morirse cuando el ángel lo visita y le pregunta: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? La sorpresa, hermano, que la palabra que él le dice al ángel cuando lo toca para que se despertara del sueño espiritual que estaba teniendo, él habla y él dice: es que han matado todos tus profetas, solo yo he quedado y ahora me busca para matarme. Este hombre cayó en una gran frustración y pensaba que solamente él había quedado, pero él no se estaba dando cuenta que él no estaba solo, porque el Señor lo estaba acompañando a través del ángel que lo estaba tocando y despertando para que siguiera cumpliendo la misión que se le había encomendado. Este hombre cayó, hermanos, en un estado de frustración que lo llevó a una gran depresión, a tal punto que decía: quería morirse. Se frustró. Y esa frustración, hermano, fue ganando terreno en su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque dejó de creerle a Dios como antes le creía. Empezó a decrecer en su fe espiritual. Y a medida que fue decreciendo en su vida espiritual, el enemigo tomó su corazón y su mente. Y cuando quiso acordar, estaba en un estado grande de depresión, que solamente iba a ser levantado con la comida y el agua que le iba a dar el ángel. Porque lo único que hay para salir de un estado de depresión o una situación de frustración es la palabra de Dios. Pero es tan grande, hermanos, la batalla y la lucha que tenemos cuando nos sentimos frustrados por algún área de nuestra vida, que no basta solamente una palabra, que no basta solamente un toque de Dios sobre nuestra vida, que Él sí lo tuvo, porque dice que vino el ángel, le dio de comer, se levantó y bebió de aquella agua, pero se volvió a dormir. Era tan grande la lucha que tenía en su mente, en su corazón, que no podía creer que él no estaba solo, sino que con él todavía había 400 que Dios iba a añadir para acompañarlo en su ministerio. Pero ahí tuvo que venir el ángel varias veces para darle de comer, para darle la palabra de Dios, para alimentarle. Porque es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos salir de nuestras frustraciones. Fue una frustración espiritual. ¿Saben por qué había una frustración espiritual? Porque en su corazón había incredulidad. Porque él no creía que el mismo Dios que hizo bajar el fuego, hermano, y hacer que el pueblo se volviera, también lo podía defender de esa mujer malvada que lo perseguía. Dejó anidar en su corazón esa incredulidad que fue tomando posesión de su vida hasta el punto que llegó con una depresión espiritual que estaba dispuesto a dejar todo aquello en la cual Dios le había mandado a hacer. El hombre valiente, el hombre de fe, el hombre que tenía un llamado, el hombre que dejó toda una nación con la boca cerrada, el hombre que hizo inclinar, hermano, toda una nación al Dios que él decía, ahora se encontraba frustrado y con depresión. Pero ese no ha sido el único. Si vamos a la palabra de Dios, nos encontramos en el libro de Job, otro hombre que también se encontró con una frustración. En el libro de Job, capítulo 1, usted va a encontrar todos los sucesos que a este hombre le sucedió. No quiero repetirlo porque todos, hermanos, lo sabemos. Pero dice que noticia tras noticia eran desagradables y era un golpe para la vida de Job. Al principio podemos encontrar que Job dice estas palabras en el versículo 21 del capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová agitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A medida de que él, hermanos, le estaban pasando ciertas cosas dolorosas en su vida, vimos como al principio él enfrentó esa situación con una gran interés y fortaleza espiritual. Vemos, hermanos, a través de lo que él expresa en su palabra, diciendo: Dios es el
que da y Dios es el que quita. Sea el nombre de Dios bendito, sea que vemos su nombre parado firme en su creencia y en la fe del Señor, a pesar de todas las desgracias que estaba viviendo. Pero eso no fue siempre así. A medida que fue pasando el tiempo, este hombre empezó, queridos hermanos, a ser, hermanos, una persona que se empieza a frustrar, que se empieza a desanimar, a tal punto que podemos ver en el capítulo 16 de Job, versículo 6 y versículo al 9. Las palabras que Job dice, y dice esto: si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí el dolor. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo en mi flacura. Mire cómo se encontraba aquel hombre que decía: Jehová Dios quitó, Jehová Dios es el que da. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora se encuentra que a pesar del tiempo, aquellas pérdidas, aquellas situaciones dolorosas que estaba viviendo, afectó su relación con Dios. Afectó su relación emocional, a tal punto que dice que se veía su cara arrugada, se veía su flacura porque no comía, porque todo lo que estaba aconteciendo estaba trayendo un perjuicio en su vida. Es así que dice que se levanta contra mí para testificar mi rostro, su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió su diente contra mí, contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. En el capítulo 17, versículo 11, mire lo que dice: pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, o sea, los deseos que tenía él, fueron arrancados de su corazón. En otras palabras, lo que estaba pasando en la vida de Job, que los sueños que tenía, los anhelos que tenía, fueron arrancados por causa de las situaciones que él había pasado y que había vivido. ¿Cómo se sentía Job en ese momento? Se sentía frustrado, porque no había cosa que no le sucediera. Pero al principio lo enfrentó con gran valor y con gran entereza. Pero no obstante, es una persona que se encontró, hermanos, en la cual frustrada. A veces encontramos gente frustrada con Dios. En la Biblia tenemos un caso como Marta, se frustró con Dios. Cuando Jesús, hermano, no vino, cuando Lázaro fue mandado llamar a Jesús porque su amigo estaba enfermo, dice que demoró más de la cuenta y Lázaro murió. Cuando Jesús llega, hermano, empieza a tener un diálogo con Marta, y Marta, de la frustración tan grande, le dice a Jesús: si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué es una frustración? Es la pérdida de los deseos que uno tiene en su corazón. Es la pérdida de la esperanza. Y Marta lo que estaba viviendo era la pérdida de la esperanza de poder seguir viviendo al lado de su hermano, porque ella consideraba que no iba a poder resucitar y que Jesús no podía hacer nada. La frustración es parte de nuestra vida. Es parte, queridos hermanos, de la cual cada uno de nosotros tenemos que enfrentarlos. Pero tenemos que tener, hermanos, conciencia y entender que si no la supero en las manos del Señor, eso me puede llevar a una depresión y alejarme de Dios. Quizás esta mañana estoy seguro que ninguno de nosotros hayamos pasado la frustración que pasó Pedro. Que muchos de nosotros ni sabemos nada de pesca. Pero hay muchas áreas de nuestra vida en las cuales nos podemos sentir frustrados. A veces hay personas que están frustradas en sus matrimonios porque cargan con una persona porfiada, una persona que solamente piensa en lo de él. Y se sienten frustrados, por eso hay tantas peleas y tantas discordias en el hogar. A veces hay gente que se ha resignado a vivir una situación porque se han frustrado a no creer que pueda haber un cambio. A veces hay personas que están frustradas porque en la familia y en el hogar hay una persona derrochona.
una persona que es hiriente con sus palabras, que es grosero, que es grosera, que no mide su palabra cuando a veces tiene que hablar, no mide sus consecuencias, que toma decisiones sin hablarlo con su cónyuge, si está de acuerdo, sin pensar que los dos son una sola carne. A veces dentro del matrimonio nos sentimos o hemos vivido esos momentos de frustraciones. Pero ¿cómo podemos llegar de esa frustración a la bendición? Porque estos pecadores pasaron de la frustración a la bendición. Primeramente tenemos que entender que para que de la frustración a la bendición tenemos que darle lugar a Cristo. Porque si esos pecadores pasaron de la frustración de un día, de no pescar nada, a la abundancia de pescado, ¿saben por qué? Porque Cristo estaba ahí. A veces hay momentos que nos sentimos frustrados. Y que si no venimos a Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Nos va a agarrar una gran depresión. Y esa depresión nos llevará muchas veces, quizás como Elías, a alargar aquellas cosas que fuimos llamados, aquellas cosas que soñó Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuántos se sienten, querido hermano, frustrados en su matrimonio? Y uno lo nota muchas veces porque hay gente que suele decir a veces: yo no creo en el matrimonio. ¿Cuántas veces lo escuchamos esto? No vamos a decir en el cuerpo de Cristo que lo escuchamos, pero es muy común en la gente: yo ya no creo. ¿Por qué? Porque se han sentido frustrados, porque han sido tanto tiempo que han vivido de una manera tan desagradable, tan triste, que han optado a no creer que probablemente hay un cambio cuando nosotros le damos el lugar a Cristo en nuestro hogar. ¿Cuántos se han frustrado con sus hijos? Porque les dicen que estudien y no quieren estudiar. Porque les enseñan las cosas correctas, pero ellos han querido andar por el camino errado. ¿Cuántos papás frustrados, desanimados, desalentados? ¿Cuántas veces no encontramos esto? Que los padres se sacan todo para que al hijo no le falta nada, pero a él no le importa tirar todo de un día para otro. ¿Cuántos padres se encuentran frustrados? Porque crió a su hija con valores. Y vino alguien que no le importa a Dios. A alguien, hermanos, que no tiene hábitos de trabajo. Y ya anda con la chiquilina y la chiquilina anda mirando a ese hombre. Y se sienten frustrados. La frustración es parte, a veces, de ciertas cosas que tenemos que vivir. A veces encontramos, hermanos, que nos encontramos frustrados en las finanzas. Trabajamos, pero la plata no da. Queremos saldar todas las cuentas, pero siempre estamos metidos en cuenta. Vivimos frustrados porque siempre la vamos corriendo de atrás y nunca tenemos algo en la cual podamos decir: hoy esto sí lo voy a disfrutar, sino que todo lo que agarramos es para tapar agujeros, como decía alguien. Y nos sentimos frustrados porque quizá vemos muy cerca que otros pueden hacerse gusto, y nosotros que trabajamos, es como dice el libro de Ageo, todo cae en saco roto. No nos saciamos, no hay bendición, no hay paz. Las frustraciones a veces están ahí a la puerta de nuestro corazón. A veces nos sentimos frustrados en los emprendimientos, en un negocio que abrimos y le ponemos las ganas, hermano, el entusiasmo, las horas de trabajo. Y como a veces le pasaba a mi padre, estaba fiado y estaba esperando ese día para cobrar. Y decía: mañana sí, los primeros inicios, vamos a poder comprar y llamar al almacén mayorista para que nos traiga las cosas. Porque el vecino cobra y mañana paga, y en la noche se mudó. No podíamos creer. Y de ahí, hermanos, hacia adelante íbamos para atrás. Y no era porque no había hábito de trabajo. Porque hábito de trabajo había, simplemente, hermano, de que aquellos emprendimientos que le poníamos todas las ganas se frustraban. No frustraban. Y es que mi padre nunca se quedó y no dijo: esto no es para mí. No, al contrario, era testarudo, era aquello que quería en su corazón. Pero a veces sucede
frustramos. ¿Cuántas veces nos frustramos en nuestra vida personal? Porque queremos agradar a Dios. Porque sabemos que Dios es real, porque sabemos de dónde Dios nos sacó. Pero no podemos dejar aquello que sabemos que tanto mal nos hace nuestra relación con Dios. Cargamos y luchamos con algo que continuamente nos hace ver y nos hace sentir mal. Hace que el diablo nos hable continuamente la hora, ¿viste? Siempre igual. No cambias más. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados en nuestra vida espiritual? Porque emprendemos algo en el Señor y no resulta. ¿Qué dicen de los profetas? Que cuando ellos eran llamados por Dios, no había quien lo escuchara. Y allá estaba Dios diciendo, tú le hablarás, escuche y no deje de escuchar. ¿Sabe por qué muchas veces nos sentimos frustrados en nuestra vida espiritual? Porque muchas veces estamos apoyando, hermanos, aquello que nos llamó Dios a hacerlo con nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos y lo demás se encarga el Señor. Escuchen, no dejen de escuchar, agreguen, no saquen. No me frustro. Porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Por eso los profetas, a pesar de que muchas veces ellos no tenían la banderita de victoria, sino al contrario, parecían que eran hombres, que no eran de Dios porque nadie los escuchaba. Sin embargo, eran hombres de Dios. Pero nunca se frustraron porque ellos sabían lo que tenían que hacer. Y sabían que el trabajo de ellos no era convencer a la gente, sino que el trabajo de ellos era hablar lo que Dios les ponía en su boca. Por eso no se frustraban, porque ellos sabían quién era y para qué habían sido llamados. No era para convencer a la gente, no era para atraer a la gente. El trabajo de ellos era predicar y cada uno tenía que decidir lo que quería. Pero a veces nos frustramos, porque todo lo que hacemos para Dios lo hacemos en base de nuestro esfuerzo. Y no entendemos que el que hace la obra es Dios. Por eso Él dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él prometió estar. El tema no está en la cantidad. A veces nos frustramos en el área de la salud también. Cuando uno espera, hermano, por tanto tiempo, quizá que está siendo, hermano, sacudido por algún dolor, algún síntoma de algo, va al médico y esperanza, hermano, que le hagan un chequeo, le hacen el chequeo y le detectan lo que le dan un remedio y sigue igual. Y nos frustramos. Hay gente que se frustra con una enfermedad que durante tiempo, a veces años, tienen, hermano, que soportarla sobre su cuerpo. Cada uno de nosotros sabe en qué área nos sentimos frustrados. Nos sentimos detenidos en el tiempo. Sentimos que esa frustración nos ha robado la paz, la alegría. Nos ha robado, hermanos, mire, las ganas de seguir adelante. Y nos hemos echado a dormir sin tratar de levantarnos de esa situación o de esa área en la cual nos hemos sentido frustrados. Pero la pregunta del millón sería hoy, ¿cómo salgo de mi frustración? ¿Cómo salieron estos hombres de la frustración? Primero, dice que ellos salieron de su frustración. Escuche esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban ahí para oír la palabra de Dios. Cuando uno se aleja de la voz de Dios, se aleja de toda posibilidad de levantarse de la frustración. Uno necesita acercarse a la palabra de Dios. Lo mal que hace a veces la gente que cuando se frustra, deja de escuchar a Dios. Y ese no es el camino. La gente estaba frustrada porque había sido un día que no hubo pesca. Pero la gente se acercaba para escuchar la palabra de Dios. Y eso iba a empezar a ser el camino al gran cambio que ellos necesitaban. Necesitamos que Dios nos hable porque muchas veces área de nuestra vida la frustración ha sido propia de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes. A veces Dios tiene que hablarnos directamente a nuestro corazón. ¿Quién nos ha sentido frustrado y ha venido a la palabra de Dios? Y Dios a través de la palabra te dice, Richard, te sentís frustrado porque vos omitiste esto. Vos quebrantaste un mandamiento. Vos hiciste lo que querías, no tuviste en cuenta de mí.
Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a la posibilidad de levantarnos de la frustración e ir al camino de la bendición. Qué bueno, hermanos, que en medio de la frustración seas como Elías. Deje que el ángel te hable. Deje que te dé de comer. Deje, queridos hermanos, que el Señor ministre tu corazón. Yo he visto mucha gente a veces tan frustrada que lo menos que quieren es venir a Dios. Es lo peor que podemos hacer. Ya sea en el área en la cual tú te encuentras frustrado, tú necesitas escuchar la palabra de Dios, porque para cada una de las áreas en la cual nos encontremos frustrados, hay una palabra de Dios para salir adelante. ¿Por qué Elías se levantaba? ¿Qué le daba de comer el ángel? Que lo hacía recapacitar y decía: yo no puedo estar tirado, soy un profeta. ¿Qué palabra inspiró sobre el corazón de ese hombre para levantarlo nuevamente en fe? Y de vuelta el enemigo a atacarlo, hasta que quedó dormido de vuelta. Porque hoy escuchás la palabra, hoy te fortaleces, pero al rato ya el diablo te está dando la oreja. Lo primero que ellos hacían era, queridos hermanos, escuchar la palabra de Dios. Por eso, lo peor que podemos hacer nosotros cuando estamos frustrados es tomar decisiones sin haber esperado que Dios nos hable. Porque mucha gente, cuando se encuentra frustrado, cambian de rumbo, cambian de negocio, cambian de mujer. Sí. Cambian su vida porque andan buscando lo que le dé éxito. Ellos no se pueden sentir así y no se dan cuenta que necesitan ser confrontados de la palabra de Dios para que puedan ver la raíz por la cual se encuentran frustrados. Porque muchas veces no es lo externo de que saber, muchas veces es lo interno que nos lleva a la frustración. Lo segundo que tenemos que ver, queridos hermanos, es en el versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba sobre la barca. O sea, primero no hubo disposición de escuchar la palabra. Segundo, le entregó, hermanos, su barca. Estuvo dispuesto a entregarle aquello que para él era una bendición. A veces nos levantamos de nuestro fracaso porque no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. A veces permanecemos en esa actitud de frustración, en esa área, porque Dios nos dice: dame la barca, y vos te la agarrás para vos. Y vos no querés entregarla. No solo la palabra, sino hay que entregar lo que Dios quiere. Es entregarle a Dios lo que Dios nos pide. Hay muchos que conocen la palabra pero no están dispuestos a darla, lo que Dios le pide. Por eso se mantienen frustrados. Yo conozco la palabra, pero sigues tratando a tu esposa de una manera mal. Tú conoces la palabra, pero no quieres entregar esa área de tu vida y sigues deshonrando a tu madre. Tú quieres la bendición, pero no entregas esa área que es tu barca, que te subiste hoy de ese monte y nadie te mueve. ¿Tú me entiendes? Ellos no estaban dispuestos solo a escuchar, sino también dispuestos a entregar. ¿Saben lo que era la barca para ellos? Era lo más importante. Es como aquel que trabaja de taximetrista, el auto. Es como aquel que tiene negocio, su negocio. Era el medio por el cual ellos subsistían y vivían. Jesús no le pidió algo, hermano barato. Jesús le pidió algo que para ellos era de gran valor. Todos queremos salir de la frustración. Porque fuera de Dios somos frustrados, pero podemos llegar a la bendición. Ahora, tercero, dice la palabra de Dios en el versículo 5:
Simón le dice: maestro, toda la noche que hemos estado trabajando y nada hemos pecado, más en tu palabra echaré la red. Si usted ve, hermano, el camino de salir de la frustración es darle lugar a la palabra. No solamente recibiéndola, sino llevándola a la práctica. En otras palabras, él, hermanos, él reconoce su condición. Señor, hemos pescado toda la noche, hemos estado una larga jornada y no hemos pecado, pero si tú das la palabra, Señor. La tercera condición para salir, hermano, de esa frustración es reconocer que nosotros no podemos gobernar ni siquiera nuestra vida. Por más que te esfuerces, por más que te reviente estudiando, hay mucha gente que tiene estudio y está frustrada. Hay mucha gente que tiene plata y está frustrada. Porque la bendición no viene por lo que tenga, sino que la bendición es reconociendo y cediendo áreas a nuestro Señor. Porque la bendición que da Dios no entristece, no añade tristeza alguna. Pedro estuvo dispuesto a reconocer que, Señor, yo no pude, pero en tu palabra. Y se lo dice a alguien que le dijo: yo soy pecador, yo estudié teología. ¿Qué me van a decir así como se tratan las mujeres? Yo sé cómo tratar a las mujeres. ¿Qué me van a decir cómo se levanta la pared? Yo sé levantar la pared. Él reconoció su incapacidad. Reconoció que no pudo. Pero, Señor, en tu palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que veo fe en la palabra de Dios. Lo cuarto que veo es que no solamente cree, le entrega la barca, sino, queridos hermanos, cree y actúa sobre la palabra de Dios. Si te sientes frustrado en tu matrimonio y la palabra de Dios dice que la mujer tiene que estar sometida, eso no le gusta a la mujer. Que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, eso no nos gusta a veces. Porque Cristo dio la vida y a veces no estamos dispuestos a dar la vida. Pero él no solamente creyó la palabra, sino que actuó en la palabra. ¿Sabe por qué hay frustración? Porque uno cree más en lo que uno piensa, en lo que dice la palabra. Entonces yo creo que a mi mujer la tengo que cambiar a palo. Mi hogar cambia a gritos. Mi hijo marcha a tortazo. Padre, no iréis a vuestros hijos. Esta situación cambia a mi manera. Y no es el otro metiendo todo, fuerza, palabras, celular, internet, para llegar a todos lados, porque de alguna manera tengo que saber que yo tengo la razón. Y no es con la palabra. ¿Qué hace usted cuando tiene un problema? Me caliento, pastor. Ora, ayuda, pide a Dios que lo guíe para tomar decisiones, o grita. Porque yo tengo que ceder mi barca. A veces mi barca está en la tormenta, sacudida por dentro. ¿A cuánto le revientan los rayos a veces por dentro? Tengo que invitar al Señor, trae bonanza. A veces tenemos una tormenta dentro. Y tenemos que invitar a Jesús a que venga a nuestro corazón. Señor, trae paz. Oh, Señor. No puedo actuar así. La empeoras. Por eso digo, cuando uno tiene áreas en la vida que se encuentran frustrados, lo peor que hay es tomar decisiones alocadas.
Es lo que dijo Pedro. Señor, no hemos pecado nada. No ha cambiado nada en casa. Cada vez estoy más en deuda. Me duele todo el hueso. Mis hijos están rebeldes. Te entrego aquello que yo no pude tener dominio, gobierno, para que seas tú. Pero no solamente entregarlo de boca, sino esperar que Dios te hable para que Dios te guíe como hacer. ¿Tú me entiendes? Ahora Pedro cree en eso. Porque le dice, Señor, no hemos pecado. No. Reconoce, hermanos, que no pudo. ¿Sabe lo que es eso? Menguar en su orgullo. Es quebrar su orgullo. Señor, no puedo. ¿Cuánta gente le cuesta decir no puedo? Y le va mal. Pero ellos nunca van a decir no puedo. Pedir ayuda menos. Oren por mí menos. Mire Pedro, un gran pescador, un experimentado. Señor, no puedo. Porque lo grande que hace a un cristiano es humildad. Eso que te saca la etiqueta de la fe, si yo todo el mundo por delante y anda más confuso, que si te llevan a vos, hasta vos te perdés. Esos que tienen siempre la razón, pero están frustrados. Y lo peor que hay es no reconocer. Qué alivio que hay cuando uno reconoce. Señor, no puedo. ¿Qué hace usted cuando usted tiene un hijo y el hijo le dice, papá, no puedo? ¿No se sienta a ayudarlo con los deberes? ¿Qué hace usted cuando hay un hijo o una hija y le dice, mamá, no puedo? ¿No saca su tiempo para ayudarle? Ah, pues no le dice, yo puedo. Y hace solo. Y no pregunta. Reventate. Porque los años y el conocimiento que tenga del mar no haces la condición para que vos digas, sos un inexperimentado en esto. Y los años que tenga en iglesia no hace, y el estudio que tengas en el camino no hace, de que para algunas áreas siempre tenemos que venir a Dios y decirle, no puedo. Por algo Pablo decía, todo lo puedo, pero sí en quién. En Cristo. Porque nosotros hay cosas que no podemos. Por más que su fuerza esté, por más que se esmere, por más que hable, por más que dedique tiempo. Si Jehová no edifica su casa, en vano trabaja en lo que le edifica. Dios no quiere que vivamos vidas frustradas. Dios quiere sacarnos del área de la frustración a la bendición. ¿Cuántas veces ha sido tan grande la frustración que ha pensado, no lo tomó la decisión, me voy a divorciar? Se ha sentido tan frustrado, me voy a mandar a mudar y no van a saber nada de mí. Frustrado, porque no puede cambiar lo que usted anhela que cambie. Porque es una noche. El problema que usted haga de una noche, años de noche. Porque nunca le da tiempo para escuchar la palabra de Dios. Porque no le da el lugar a entregar esa área de su vida a Dios. Y no reconoce que no puede. Pedro actuó en base a la palabra de Dios. Ahora mira esto, versículo 7. El versículo 6. Y habiendo hecho, encerrando gran cantidad de peces, y su red se reponía. ¿Cuándo pasó esto? Y habiéndolo hecho. Cuando dispuso su corazón para hacer lo que Jesús le dijo.
que es como una noche. ¿Qué necesita? Necesitas escuchar a Jesús. Escuchar la palabra de Dios. Qué triste cuando a veces las personas se frustran y lo menos que quieren es escuchar a Dios, porque como Marta están enojadas por Él. No se enojan porque no le sale, se enojan porque Dios le hizo algo. Porque no le contestó en el tiempo adecuado. Porque no vino cuando yo lo predicé. Porque no me pusieron cuando estaba bien. Y Dios se toma su tiempo para todo. Ahora mire esto. Entonces, versículo 7, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuándo pasamos de la frustración a la bendición? Cuando estamos dispuestos no solamente a recibirla, sino que llamar a nuestros compañeros y vamos a compartir. Cuando no sos egoísta. Cuando entiendes que la bendición viene de parte de Dios y va a Dios. ¿No te ha bendecido Dios? ¿Qué haces con eso? Me la gasto toda yo. La disfruto yo porque yo me la gané. Resultado, frustrado. Por algo dice la Biblia, más bienaventurado es dar. Esta gente no solamente estaba contenta por lo que recibe, sino que ahora era un canal de bendición. ¿Tú me entiendes esto, hermano? Que la bendición de Dios se comparte. Y si tendremos bendición de parte de Dios sobre nuestras vidas. Lo otro, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Aleluya. O sea, reconociéndole y dándole la honra al Señor. Pero ¿cuándo honró al Señor? Cuando entendió el camino. Porque si uno no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, no puede honrar. Porque si uno no está dispuesto a entregar esa área, tampoco puede honrar. Si uno tampoco puede compartir lo que Dios le ha dado, tampoco puede honrar. Pero estaba preparado para honrar a Jesús. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente hizo todos esos pasos. Y dice la palabra del Señor, cuando vio esa actitud en Pedro, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Simón le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Quiero cerrar. ¿Cuál es el área que te encuentras frustrado? Porque si hay algo que no pasa desapercibido en nuestra vida, aquellas áreas que nos encontramos frustrados. Esta semana entrevisté a una persona que a los 67 años se recibió de abogado. ¡Qué maravilla! Cristina está estudiando con personas que tienen ¿cuántos años? 75 y 80 años. ¡Qué maravilla! A veces hay jóvenes que se frustran porque estudio y nada me queda. Pero también he visto personas que en dado momento hay un choque y empiezan la carrera universitaria o empiezan a estudiar ya en edad que no era tiempo, pero sin embargo no se frustraron, sino por lo contrario creyeron. Yo cuando escuché a este hombre que lo entrevistaba y decía 67 años, digo, pero ahora ¿para qué quiere ser abogado? Ya está jubilado. Porque lo que uno pueda pensar.
Y de sorpresa dice, bueno, ahora comienza una nueva etapa en mi vida. ¡Wow! Uno quiere llegar a los 60 para jubilarse y él empieza una nueva etapa. Tremendo. ¡Qué espíritu! ¡Qué espíritu! ¿Qué le dio que haga eso? Todos se frustraron, Josué y Caleb no. Todos se desanimaron y pensaron que eso era inalcanzable. Y ellos salieron diciendo, yo hablo a mí porque yo tengo la misma fuerza cuando me dieron la palabra. ¡Wow! No permitió que la frustración, lo que no salió hoy, no vaya a salir mañana. ¿Qué hicieron esos hombres? Creyeron en la palabra y actuaron en la palabra de Dios. Tuvieron que enfrentar gigantes, pero Dios nos dio la victoria. Amén, gloria a Dios. Querido hermano, ¿en qué área te sientes frustrado? Porque a todos nos pasa. A todos en algún momento nos frustramos por algo. Pero eso es una noche. Eso es una noche. Somos tú y yo los que le damos la prolongación a esa noche. Porque en esa noche, ¿quién apareció? Jesús. Ese día apareció Jesús. En esa frustración, Jesús te apareció. Qué lindo que esta mañana estás escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Cierra tus ojos. Quiero decirte que es normal que te frustres. Es normal que en algún momento hayas perdido la esperanza. Mira, Pablo dijo, porque habiendo perdido toda esperanza de vivir. Es normal que esa situación esté afectando tus emociones, produzca tristeza y está como Elías, tomarte un descanso en aquello que era habitual para ti hacerlo. Pero lo que no es normal es que tú dejes escuchar a Dios. Porque en esa frustración el Señor llega. Llegó a tantos hombres. Llegó a Job, porque dice que el estado postrero fue mayor. Dios le dio el doble de lo que tenía. Llegó a Elías, porque el Señor lo levantó y tuvo la oportunidad de ungir a otros que le acompañaran. Lo gris que hoy puedas ver en tu vida, yo te animo a que veas el deslumbrar de Dios, que le creas a Dios. Yo te animo a que levantes tu mirada de esa barca que está vacía y que puedas centrar tu mirada en Jesús. Deja de mirar el vacío, deja de mirar la falta de resultados, deja ver el cansancio y el esmero que en el trayecto del camino le pusiste para cambiar la situación y nada ha cambiado. Mira aquel que te está pidiendo la barca. Mira aquel que está en la orilla. Oh, Ramana Maya, Kanamara Maya. Mira aquel que puede sacarte de esa situación.
es llevarte a la bendición. Vamos, hermano. Yo te animo esta mañana a que te puedas rendir, a que puedas ser un Pedro que diga: Señor, no he logrado nada, no he pecado, no he podido cambiar la situación de mi hogar, no he podido con esto. Esta mañana puedas ser como Pedro, rindiéndote a Él. Dejando tus conocimientos, dejando tus fuerzas, y que el Señor tiene algo preparado para ti. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué decepcionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Sí, Señor. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a menguar, Señor, para que tú crezcas. Ayúdanos a no intervenir nosotros para darte lugar a ti en esa intervención milagrosa. Ayúdanos, Señor Dios, a entender y comprender, Señor, que cuando yo menguo, Cristo crece en mi vida. Cuando Cristo crece en nuestra vida, las bendiciones se van acercando a nuestra vida. Ayúdanos a no ser nosotros los protagonistas, sino ser tú el que seas el protagonista en nuestras vidas. Ayúdanos a entregarte el mando de nuestra barca, a que tú seas el capitán. Pero si en esta mañana, Señor, donde hemos recibido tu palabra, hemos sido nosotros los que hemos querido manejar las situaciones, hemos sido nosotros los que hemos trabajado, los que hemos tratado, Señor, de sacar las cosas adelante, y hemos llegado a un estado de frustración. Señor, perdónanos, perdónanos, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestros apuros, perdona el tiempo
tiempo que dejamos pasar sin escuchar tu palabra. Oh Señor de la gloria, tú vienes a buscar, Jesús, una iglesia que se entregó, que se brindó. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Cambia a medida del tiempo todas esas frustraciones en bendiciones. Que nuestras frustraciones sean parte del testimonio de vida que hemos de tener. Que nuestras frustraciones, Señor, de hoy será el testimonio de mañana, de donde tú nos sacaste. Para que muchos que vean, Señor, como vieron aquel milagro en la vida de Pedro, puedan llegar a ti, Señor. No por causa de nosotros, sino por lo que tú hiciste en la vida de Pedro. Oh, Señor, para que ese testimonio vivo que vieron ellos, que ocurrió en la vida de Pedro, Señor, se vea en la vida de cada uno de nosotros. Y la gente se acerque a ti, Señor, sabiendo que el que cambió la situación de la vida de aquel hombre no fue el experimentado pescador, sino que fue aquel que se acercó para cambiar el transcurso de su vida. Que no vean a Pedro, sino que vean a Jesús. Que no se acerquen a Pedro, sino que se acerquen a Jesús, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Oh, Señor.